el núcleo central del liberalismo es el derecho que tiene el individuo a elegir su proyecto de vida sin coacción externa. Ese es el núcleo central del liberalismo, ¿no? O sea, es que cada individuo tiene el derecho natural de elegir su propio proyecto de vida sin una coacción externa. El liberalismo no implica necesariamente una relativización de los valores. O sea, el liberalismo no tiene que ver con los contenidos de la vida. El liberalismo puede plantear, de hecho, un liberal puede plantear cuáles son los buenos contenidos, las buenas maneras de vivir, las buenas costumbres. De hecho, Kant era un liberal y escribió un libro que se llama Metafísica de las buenas costumbres. O sea, los liberales tienen inclinaciones acerca de cuáles son los buenos y los malos modos de vivir. El liberalismo no plantea la cuestión de los contenidos, sino de las formas. Y dice que la forma en la cual un individuo debe vivir su buena vida es a través de una convicción interna y no de una coacción externa. O sea, lo que le hace la crítica a Lutero justamente a la Iglesia es que la Iglesia obliga a todo el mundo a cumplir la ética cristiana tal como la interpreta la Iglesia Católica. Entonces, lo que pregunta Lutero ¿es la Iglesia Católica la que tiene derecho a obligar, a presionar a través de la coacción de las fuerzas legítimas del Estado o del imperio, a obligar a la gente a cumplir con las normas, disciplinas, moral, costumbre y tradición católica? Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a mi canal. Aquí estamos muy contentos de tenerlos una vez más acá en un vivo. Hoy tengo dos invitados de lujo, la verdad, que para hablar de un tema que es muy puntual y está muy candente, sobre todo en la sociedad latinoamericana y en particular, y después de las últimas elecciones, en Argentina. Así que, bueno, quiero presentarlos. Primero lo voy a presentar acá a el querido Néstor Díaz. ¿Cómo estás, Néstor? Un honor y un placer estar aquí contigo, Guillermo. Sin duda alguna será un momento disfrutable que pasaremos por acá. Y un saludo también a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Néstor. Mientras se va sumando la gente, lo vamos a sumar al queridísimo hermano Jonathan Ramos. ¿Cómo andás, Johnny? Hola, Guille, querido. ¿Cómo andás? Un saludo a mi querido amigo Néstor también. Es un placer estar con dos gigantes, con gente con la que se puede dialogar temas profundos, hacerlo de una manera seria, responsable, sistemática, racional. Y bueno, y seguramente porque los tres tenemos posturas muy, muy disímiles con respecto a esta temática, seguramente que tu audiencia, Guillermo, va a salir muy enriquecida con el intercambio que hagamos los tres. Así que bueno, gracias por invitarme a dialogar sobre esta temática tan importante. Sí, y ciertamente es importante. Este vivo surgió de una conversación que tuve con Jonathan respecto de alguna publicación de Agustín Laje. Y bueno, y empezamos a conversar. La primera idea fue justamente hablar sobre liberalismo y protestantismo, pero ese debate puntual y esa temática puntual se va a dar en el canal de Jonathan. Me parece que es el lugar ideal para darlo. Y acá podríamos hacer de alguna manera un prólogo, porque el liberalismo, si bien es cierto que tiene una vinculación, o podríamos verlo luego cuál es la vinculación del liberalismo con el protestantismo, tiene también muchos matices más, ¿no? De los cuales podríamos estar hablando hoy y pudiendo de alguna manera entender, me parece, qué es lo que está sucediendo hoy y qué es lo que está mostrando, cuál es el fenómeno del liberalismo en América Latina y en particular, bueno, en Argentina con este fenómeno que es Milei, ¿no? Y que del cual todo el mundo está hablando, no solamente en América Latina, también en Europa.
Milei es un fenómeno bastante particular. Así que, primero, antes de personalizar al liberalismo en Milei, podríamos decir así, me gustaría que, si es posible, Néstor, nos puedas introducir un poco a esto del liberalismo, qué es el liberalismo para vos y cómo es que fue calando en la historia el liberalismo para que podamos ir recogiendo un poco de los orígenes de este fenómeno. Bueno, antes de hablar de liberalismo, es bueno siempre hacer la precisión de lo que entendemos por liberalismo, porque el término parece que con el tiempo ha ido mutando. Es decir, eh, se entiende por liberalismo de acuerdo a la perspectiva o al ideal, el ideario político que se sostenga. Por ejemplo, en el siglo XIX, el liberalismo era esa tendencia que promovía la liberación de las naciones, de las potencias coloniales, que entendía que el colonialismo era una imposición de la que se debía desprenderse, que defendían la autonomía de las naciones. Obviamente, la lucha contra el colonialismo implica un concepto de identidad nacional y ese concepto se acuña dentro de lo que se considera como liberalismo político. Así que el liberalismo sería, en sus orígenes, o por lo menos dentro de la concepción ideológica revolucionaria del siglo XIX, la lucha por la autonomía de las naciones contra las potencias colonialistas. Y ese liberalismo, obviamente, a medida que vaya avanzando el siglo XIX, va a tener otros tintes, va a ir imbricando dentro de aspectos de comprensión social, dentro de aspectos de comprensión económica, porque obviamente lo social y lo económico también definen a una nación. Y más adelante entonces va a tomar un tinte que, que trata de hacer una comprensión más práctica de la realidad, de asumir un etos particular. En oposición al liberalismo, por lo menos en el siglo XIX, estaría el conservadurismo, pero el conservadurismo, que es una particularidad también muy interesante, no debemos nosotros anacrónicamente supeditar al conservadurismo a la defensa de los valores tradicionales como hoy lo hacemos. O sea, hoy entendemos por conservador aquel que defiende los valores tradicionales de la familia, etcétera. En la época colonial, o por lo menos en la época de las luchas anticolonialistas, conservador era aquel que quería mantener el status quo colonial, obviamente porque eso era lo tradicional en ese sentido. Y así la lucha entre conservadores y liberales sería una lucha entre los que deseaban la liberación de sus naciones, los liberales, y los que deseaban mantener los modelos coloniales, o por lo menos tener una nación que replicase esos modelos coloniales, o en su defecto buscar los protectorados de alguna potencia extranjera, porque obviamente no creían en la posibilidad de un proyecto de nación autónoma. Así que ese sería como un primer estadio que se daría en el siglo XIX entre lo que llamaríamos liberalismo versus conservadurismo. Por supuesto que esta apreciación que acabo de hacer no es una apreciación global. Es posible que en el siglo XIX, especialmente la experiencia de luchas colonialistas en Hispanoamérica, el término pudiese variar de grupo en grupo. Sin embargo, parece que esa es la aplicación general que nosotros podríamos dar al término. Ahora, después, en el siglo XX, el término comienza a sufrir una mutación y ya entonces se habla de un liberalismo en términos de un grupo particular que intenta promover ciertos nuevos valores surgidos dentro de lo que son las revoluciones de mayo del 68, etcétera, y que tratan obviamente de imponer un nuevo código moral, un nuevo código de lucha. De hecho, algunos dicen que la idea de batalla cultural es una idea de lucha entre liberales y conservadores, entendiendo que ahora conservadores no a los que pretenden replicar modelos coloniales, sino a los que pretenden replicar los valores tradicionales como tal. Esto se nota más en Estados Unidos que en Sudamérica. Por lo menos en Estados Unidos se habla mucho de conservadores como aquellos que se identifican con los valores tradicionales de lo que es el ethos estadounidense, lo que llamamos la defensa del protestantismo como identidad teológica, la defensa
de ciertos grupos particulares. Estoy hablando, por ejemplo, de algunos grupos que muchos llaman supremacistas blancos, aunque el supremacismo blanco es una especie de deformación de esa idea. Y finalmente también está la defensa de la identidad del etos estadounidense como tal. Entonces, estos grupos que muchas veces encuentran, por ejemplo, en Trump a una figura particular, obviamente van a defender esos valores ante las injerencias de los liberales que en este punto han cambiado las tornas, porque antes el liberalismo pretendía la defensa de la autonomía nacional en el siglo XIX. Pero ahora en el siglo XX, el liberalismo, por lo menos hablando en Estados Unidos, se entronca con agendas globalistas donde se difumina la idea de nación, mientras que los conservadores adoptan ese proyecto de defensa de los límites nacionales, y ahí entonces surge un hijo dentro del conservadurismo que se llama nacionalismo. Otra vez la reivindicación de los valores nacionales, pero del lado conservador. Entonces hay ahí en este caso un cambio de paradigma que se nota ya a partir de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. Lo que me lleva entonces a la apreciación de lo que por liberalismo entendemos ahora. O sea, el liberalismo sería, en este punto, aquellos que intentan promover ante la obvia polarización dada tras la Guerra Fría de socialismo, mundo de izquierda, y el derechismo, mundo, obviamente, mundo de derecha se identifica como mundo conservador. Es ese conflicto entre derecha e izquierda se entiende que es un conflicto también entre liberales y conservadores. Liberales que se identifican más con la izquierda, conservadores que se identifican más con la derecha. Pero parece que el término liberalismo ya como doctrina trata de configurarse como una opción política distinta a esta polarización obvia que hemos mencionado, y obviamente con temas de lo que tiene que ver con la escuela austríaca y otro tipo de cosas que no quiero desarrollar acá para no extenderme demasiado, podrían inferir la idea de que el liberalismo se convierte en una tercera tendencia, una especie de tercera vía, y una tercera vía que, en contraposición al liberalismo del siglo pasado, trata obviamente de asumir un discurso nacional, enfrentarse a las agendas globalistas, pero de una manera diferente a como lo haría un conservador. Y yo creo que ese sería más o menos una apreciación breve de lo que por liberalismo entenderíamos. Gracias, muchas gracias, Néstor. Sí, yo siempre, cuando vos haces el aspecto y desarrollás un poco el aspecto histórico, ¿no?, del liberalismo y cómo se fue dando políticamente, muy interesante, yo me preguntaría, como puse, ¿no?, en la miniatura, el liberalismo siempre se está liberando de algo, ¿no? O sea, hay algo de lo cual uno tiene que liberarse. Así que, Johnny, a ver, te pregunto, en ese caso, ¿el liberalismo de qué se está liberando? Si podríamos hacer alguna precisión que no sea solamente histórica. No sé si me explico. Si es posible filosófica. hacer algo. Uh-huh. Filosófica, claro. Mira, o sea, hay una definición esencial de liberalismo que es la que marca el concepto de liberalismo para todos los liberalismos que existen. Y es que el liberalismo es un conjunto de ideas acerca de la libertad. Básicamente eso, ¿sí? O sea, el liberalismo es un conjunto de ideas que ponen en el centro de la vida humana la cuestión de la libertad. Punto. Eso es liberalismo. Ahora, después tenés liberalismos políticos que tienen un origen, liberalismo teológico que tiene otro origen, liberalismo económico, liberalismo social, liberalismo filosófico. Entonces ahí nosotros tenemos, al ser una variopinta y equívoca manera de aludir a un fenómeno histórico o a ciertas escuelas o a grupos de individuos que se sienten identificados con la lucha por la libertad, es muy esquivo, porque si liberal es todo aquel que busca la emancipación del individuo, Sartre era liberal. Sartre era liberal, porque Sartre busca la libertad del individuo, la libertad y la ausencia de la coacción externa. Entonces Sartre sería un liberal con todo lo contradictorio que es que un maoísta
O sea, alguien que seguía las políticas de Mao Zedong se plantea como liberal, ¿no? Pero bueno, Sartre es el que introduce el concepto de libertad individual en las filas del liberalismo. Guillermo, vos sabes muy bien que eso Marx no lo ha desarrollado. Entonces, para hablar del origen del liberalismo, hay que hablar de ese conjunto de ideas que plantean al individuo en su libertad como autonomía de la voluntad. Y esto surge ya en la Baja Edad Media. Sí, el liberalismo, como conjunto de ideas acerca de la autonomía de la voluntad del individuo, surge con Guillermo de Ockham, con Duns Scoto y sobre todo con el protestantismo. Es decir, ¿de qué se tratan de emancipar los liberales? De dos cuestiones que son fundamentales. Primero, del cautiverio babilónico de la Iglesia. Este es el léxico a través del cual el protestantismo va a identificar la estructura autoritaria de la Iglesia católica, y del autoritarismo del absolutismo monárquico, ya tardío, ya del ordenamiento después de la paz de Westfalia, se organizan los estados nacionales, y el liberalismo político surge como respuesta a las monarquías absolutistas, ¿sí? Sobre todo la de Luis XIV, ¿no? L'État c'est moi. Y el liberalismo teológico y filosófico tiene ya una inclinación mucho más ligada al Renacimiento, que tiene que ver con una respuesta a la Baja Edad Media y sobre todo al cautiverio babilónico de la Iglesia y el autoritarismo eclesiástico. Para combatir el autoritarismo eclesiástico, lo que se plantea es la reforma protestante, es decir, emancipar al individuo de la autoridad eclesiástica, que hizo un pacto simoníaco con el orden feudal, y con el orden principesco, ¿no es cierto?, donde en lo que se llama el dilema de las investiduras, el poder viene de Dios a la Iglesia, y a través del Papa la Iglesia le da el poder al monarca, le da el poder al príncipe, le da poder al emperador. Entonces, el liberalismo teológico o el protestantismo, en ese sentido son lo mismo. Liberalismo teológico y protestantismo son lo mismo, porque ambos son reaccionarios, en cuanto que reaccionan a el orden establecido, el status quo. Y en ese sentido son revolucionarios también, ¿no? Plantean subvertir ese orden jerárquico en el cual la Iglesia es la que detenta el poder absoluto de los hombres, la Iglesia es la que, como dice Michel Foucault, controla los cuerpos, disciplina los cuerpos, la Iglesia es la que controla la sociedad, la que incluso en un libro de Maquiavelo sobre la mandrágora, la que controla la forma en la cual los hombres tienen que tomar a las mujeres en la intimidad. Es decir, el poder pastoral de la Iglesia Católica es tan absoluto, es tan pulpesco, que digamos cualquier cura o cualquier filósofo que plantea la libertad del individuo es ya un hereje, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esta idea de la emancipación del individuo, de la autoridad de la Iglesia, ya está, por ejemplo, William Tyndale, está, por ejemplo, en John Wycliffe, está en John Hus, que cuestionan, por ejemplo, el papado. Entonces, de alguna u otra manera, vos vas a ver que ya hay toda una inclinación hacia la emancipación del individuo. Ese es el liberalismo teológico y el liberalismo filosófico. El liberalismo político va a nacer como respuesta al Estado totalitario, al Estado absolutista, va a plantear la libertad del individuo en contra del Estado, mientras que el liberalismo teológico busca la libertad del individuo en contra de la Iglesia. El liberalismo político busca la libertad del individuo por el Estado, y el padre del liberalismo político es John Locke. Pero también tenemos el liberalismo económico, ¿sí?, que nace en el año 1700, ya te digo, tengo el libro acá en las manos, en el año 1776, año de la independencia de los Estados Unidos, con el impulso, con ideas que vienen a cuestionar la teoría del valor-trabajo, la teoría objetiva del valor,
y que es ligado al costo de producción. Esto lo desarrolla Adam Smith en el capítulo 4 de La riqueza de las naciones. No es el trabajo per se lo que produce riqueza, sino la combinación del trabajo y el marco institucional que está dado a la comunidad organizada, dice Adam Smith. ¿Me escuchan, no? Bien, el plantearle un límite al crecimiento del Estado, el egoísmo como manera de organizar la sociedad, ¿sí? El selfish, el self-love. Y bueno, yo creo que haciendo estas distinciones podemos ir avanzando un poco, ¿no? Johnny, perfecto. Ahí justo al último se te escucha un poquito más bajito, no sé por qué. Ahí. Pues salgo y vuelvo a entrar, a ver. No, ahí se arregló. Bueno, la verdad que, bueno, Jonathan siempre tiene la capacidad didáctica, ¿no? De ordenar un poco las ideas. Es muy interesante. Vos sabés que respecto de todo esto que dijo, siempre estamos viendo que el liberalismo tiene algo de qué liberarse. Es como que el hombre tiene algo de qué liberarse, ¿no? Y el liberalismo más radical, que creo que es el que hoy estamos viviendo, es un liberalismo, a mi entender, de la trascendencia. Es un liberalismo que ha llegado a sus últimas consecuencias y al siempre tener que liberarse de un orden que es externo a uno, ha puesto, ya con Kant, el orden en uno mismo. Es decir, nosotros somos los que estamos decidiendo cuál será el orden a seguir. Es decir, la palabra orden es una mala palabra para lo que es el liberalismo. ¿En qué sentido? Y eso hay que dejarlo claro. ¿En qué sentido es que la palabra orden? Que el orden es cuando el orden es externo a uno mismo. Es por eso que lo mínimo que se puede esperar, digamos, para ser liberal, digamos, es tener en nosotros mismos una posibilidad de decir, bueno, yo los mínimos valores a los cuales yo voy a aspirar es a la libertad, obviamente, a la vida y a la propiedad, porque la vida y la propiedad son los que me permiten a mí ser libre. Y a partir de eso, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ese es el liberalismo más absoluto, que obviamente es un liberalismo imposible, es un liberalismo utópico, es un liberalismo que no nos puede llevar a ningún lado, ¿no? Pero es el horizonte, podría decir. Es la base donde está planteado hoy este liberalismo que nos lleva a los diversos fenómenos, económico, político, etc. Y es interesante porque a Jonathan yo le planteaba algo, le decía que la política en particular piensa hoy que puede sustentarse a sí misma. Es decir, se libera de los aspectos filosóficos, metafísicos, del orden natural de las cosas y se introduce en un razonamiento propio de cómo deben ser las cosas. Y bueno, y cuando nosotros nos liberamos de lo externo y de la realidad y de un orden natural, de alguna manera estamos legitimando una teoría de la fuerza, ¿no? Del que tiene más fuerza será el que imponga la política del momento. Y siempre va a variar. ¿Por qué? Porque hay algo que es bastante interesante. Esto significa una revolución permanente. Esto significa una revolución permanente. Acá yo leyendo de Kierkegaard a Santo Tomás, de Leonardo Castellani, leía algo bien interesante, ¿no? Decía, él dice, el nombre lo inventó Louis Blanc, si no me engaño, ¿no? Si él no está errado, ¿no? La teoría está en Proudhon, en Sorel, en Marx. Es decir, esta revolución permanente es inevitable ante el fenómeno liberal de siempre tener que liberarte de algo. ¿Por qué? Porque cuando el liberalismo, o un tipo de liberalismo, alguien que profese liberalismo, como Milei, por ejemplo, tiene el poder,
¿sí? Necesariamente hará las reformas que tenga que hacer y tendrá un status quo, ¿sí? Una vez que termine las reformas, tendrá un status quo, como todo, como lo tuvo Rusia, por ejemplo. Acá él sigue diciendo. Y la práctica en los partidos comunistas de todo el mundo, ¿no? Dice acá Castellani, menos Rusia. Y en ese caso, claro, Rusia había establecido ya el marxismo, haciendo la revolución, ¿sí? Pero en algún momento esta revolución tiene que frenar. ¿Por qué? Porque hay que establecer un orden. Y ese orden luego será relevado por otro y esa revolución permanente estará porque la idea del liberalismo está. Bueno, no sé qué ustedes piensan de esta revolución permanente que plantea acá Leonardo Castellani en pos de gestar o de superar una crisis con otra revolución, pero que esa revolución sea de alguna manera una idea de fuerza de una política, de un político. O sea, el núcleo central del liberalismo es el derecho que tiene el individuo a elegir su proyecto de vida sin coacción externa. Ese es el núcleo central del liberalismo, ¿no? O sea, es que cada individuo tiene el derecho natural de elegir su propio proyecto de vida sin una coacción externa. El liberalismo no implica necesariamente una relativización de los valores. O sea, el liberalismo no tiene que ver con los contenidos de la vida. El liberalismo puede plantear, de hecho, un liberal puede plantear cuáles son los buenos contenidos, las buenas maneras de vivir, las buenas costumbres. De hecho, Kant era un liberal y escribió un libro que se llama Metafísica de las buenas costumbres. O sea, los liberales tienen inclinaciones acerca de cuáles son los buenos y los malos modos de vivir. El liberalismo no plantea la cuestión de los contenidos, sino de las formas. Y dice que la forma en la cual un individuo debe vivir su buena vida es a través de una convicción interna y no de una coacción externa. O sea, lo que le hace la crítica a Lutero justamente a la Iglesia es que la Iglesia obliga a todo el mundo a cumplir la ética cristiana tal como la interpreta la Iglesia Católica. Entonces, lo que pregunta Lutero ¿es la Iglesia Católica la que tiene derecho a obligar, a presionar a través de la coacción de las fuerzas legítimas del Estado o del imperio, a obligar a la gente a cumplir con las normas, disciplinas, moral, costumbre y tradición católica? Entonces, ahí es donde se quiebran las aguas. Y si estás en contra del liberalismo, que es, en cuanto a lo teológico, es aceptar el cautiverio babilónico de la Iglesia, dice Lutero, en un libro que se llama La libertad del cristiano, o La libertad cristiana, así se traduce el libro de Lutero. Cuando se parten esas aguas, vos podés razonar de una manera católica, al estilo Sacheri, por ejemplo, ¿no? O nacionalismo católico, o tipo gibelino, y decir, mirá, como Dios ha creado el universo y ha escogido a una iglesia que sea la representante de Dios en la tierra, la iglesia no solamente tiene el derecho, sino la obligación de hacer que se cumplan los mandamientos de Dios a través de cualquier medio posible. Si es por la fuerza, es por la fuerza. Si es por la coacción, es por la coacción. La iglesia tiene que encargarse de que se cumpla la ley de Dios. Y si es por la coacción, es por la coacción, digamos. Entonces ahí surge el liberalismo teológico y dice, no, está bien que los hombres deban cumplir la ley de Dios, pero no a través de cualquier manera, ¿no? No todos los medios son legítimos. La coacción y la violencia no son legítimas. Entonces, en ese sentido, el liberalismo simplemente plantea la autonomía de la voluntad. O sea, la voluntad del individuo tiene que ser autónoma, lo que no significa que sea subjetivista o relativista, que es como interpreta el liberalismo francés, que es un liberalismo masónico, que combaten, por ejemplo, algunos que escriben libros como El liberalismo es pecado y todo eso, tiene que ver con el liberalismo francés. Ese es el liberalismo masónico, que es una porquería, estamos todos de acuerdo. Pero el núcleo central, digamos lo que, siguiendo a Popper o a mi amigo Gabriel Zanotti, el cinturón epistémico duro del liberalismo, no tiene que ver con las opiniones subjetivas de Hayek con respecto a Cristo, o a Mahoma, o a Buda, o lo que decía Mises acerca de la Iglesia Católica o de la Iglesia Luterana. Digamos, el centro del liberalismo y lo que te hace liberal
lo que te hace liberal, es que vos consideres que el individuo está obligado a vivir una vida moralmente buena, con una mínima moralia, diría Aristóteles, que es el respeto a la vida, a los bienes y a la propiedad, vida, bienes y libertad. Y en ese aspecto, digamos que ese sería como el único límite que plantea el liberalismo, sobre todo minarquista, es decir, vos podés hacer de tu vida lo que quieras. No es legítimo que vivas de cualquier manera. Digamos, en este sentido, siguiendo esta línea, y yo sé que Néstor me va a entender, San Pablo era liberal porque San Pablo decía, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Pero no todo me conviene. Bueno, el liberalismo plantea más o menos lo mismo. Todo me es lícito. ¿En qué sentido? En que la Iglesia ni el Estado no tienen el poder de coaccionar tu voluntad. Sí de tomar medidas intrínsecas una vez que vos has accionado de una manera ilegítima o que no conviene, lesionando la vida de otro, lesionando la libertad de otro, lesionando la propiedad de otro. Porque todo movimiento de amor es libre y todo movimiento libre es autónomo. Entonces, si yo vivo mi vida buenamente, pero la vivo por miedo al castigo de la Iglesia, o por miedo al castigo del imperio, o por miedo a la censura del Estado, dice Kant, yo no estoy moviéndome por una máxima que me mueve internamente en mi conducta. Me estoy moviendo por la coacción externa del Estado. Eso no me hace buena persona, dice Kant. Si yo en la exterioridad de la conducta cumplo con la ley, pero en la interioridad de la subjetividad no me estoy moviendo autónomamente, yo no soy bueno, simplemente estoy disciplinado. Entonces Kant dice, una cosa es el disciplinado, el que está domesticado por el poder pastoral de la Iglesia o del Estado, y otra cosa es aquel que autónomamente desarrolla críticamente y subjetivamente la máxima moral y se apropia de la máxima moral, pero con la libertad de su voluntad, con la libertad de su autonomía, y dice, es deber de mí como individuo cumplir la máxima moral, que materialmente puede ser la misma que propone la Iglesia, pero formalmente no es la misma, porque la Iglesia acepta la coacción, el Estado acepta la coacción, el imperio acepta la coacción y el liberalismo niega la coacción. Acá lo único que está en el centro de la cuestión es que o vos aceptás la coacción y no sos liberal, o negás la coacción y sos liberal. Entonces, en el centro de la cuestión del liberalismo, el núcleo duro del liberalismo, es si la coacción es legítima o no es legítima. ¿Se entiende? Ese es el núcleo duro del liberalismo. Todo lo demás es opinable para el liberalismo. Vos podés opinar si el Estado se encarga de la seguridad del Estado, si sos minarquista, si sos anarcocapitalista, si tenés una cosa o la otra. Acá lo único que no es negociable en el liberalismo, y es lo que te hace verdaderamente liberal, es si vos aceptás la coacción externa, ya no podés ser liberal, y si vos negás la coacción externa, podés ser liberal aunque defiendas la moral católica. Vos podés defender la moral católica, pero negar que el medio legítimo para imponer la moral católica sea la coacción. Entonces, yo poniendo esto en el centro, creo que el debate se amplía un poco, porque acá la cuestión no es que los liberales dicen vos podés vivir como quieras y ya está. El liberal puede predicar un buen modo de vivir, puede predicar valores objetivos, una moral objetiva, puede predicar una moral cristiana. Lo que nunca va a aceptar un liberal es que el medio para que esa moral cristiana sea difuminada sea legítimamente la coacción. Acá lo único que está negando el liberalismo es que la coacción sea legítima. La dominación no puede ser legítima. Fíjate vos lo contradictorio que es decir dominación legítima, coacción legítima. No, si es coacción, pierde legitimidad. Pierde legitimidad. Yo puedo predicarle a Néstor una buena vida, que sea bueno, que sea honesto, que sea transparente, que sea trabajador. Ahora, si yo genero en Néstor transparencia y que trabaje, pero poniéndole una pistola en la cabeza, yo no estoy haciendo que Néstor sea bueno. Yo no estoy generando una virtud en Néstor, lo estoy coaccionando. Entonces, acá lo que está planteando el liberalismo de Kant, el liberalismo de Locke, el liberalismo de Adam Smith, es que cualquier medio a través de lo cual se pueda pregonar la virtud del pueblo nunca se dé por medio de la coacción. Eso lo pongo en el centro y los escucho y podemos debatirlo si quieren, pero bien, yo creo que ese es el núcleo central del liberalismo. Pregunta eso y lo dejo a Néstor, por favor.
lo que pasa es que yo estoy viendo, digamos, que ahí estamos poniendo justamente el concepto de libertad kantiano en el centro, y es cierto. El asunto es que yo me preguntaría, ¿cómo hacemos para definir lo que es el bien, ¿sí? Si seguimos sosteniendo ese principio de libertad, de no coacción y nada más, ¿sí? Porque yo te diría, ese es un principio kantiano, pero San Agustín no estaría tan de acuerdo haciendo la distinción entre el libre albedrío, la posibilidad de poder disponer de una elección y la libertad, y la verdadera libertad, que es la tendencia hacia el bien, ¿no? Que es justamente, en términos tomistas, el objeto mismo de la voluntad. Entonces, creo que a partir de ahí no tenemos nosotros un bien objetivo al cual acudir. O sea, yo creo que nos estamos quedando huérfanos de ese bien objetivo al cual acudir si solamente tenemos en cuenta la cuestión kantiana. ¿Me explico? ¿Por qué? Y vos dijiste algo que para mí es un error en términos morales, porque vos dijiste, no hay por qué tener o prescindir de valores objetivos. Justamente los valores son subjetivos, no son objetivos. No hay dos listas de valores iguales, digamos. O sea, no hay valores objetivos, sino subjetivos, porque justamente el valor es una valoración subjetiva de algo que está allá afuera. Entonces, en términos morales. Bueno, eso es lo que yo diría. Johnny, ya me contestás, pero me gustaría escucharlo a Néstor un poco. Vamos, Néstor, vamos con esto. Okay. Dale. Y está bueno, ¿no? Está bueno. Claro. Me gusta la dinámica. Lo que pasa es que cuando se habla de liberalismo hay muchos mitos alrededor. Como le estaba diciendo en la introducción a la pregunta que me habían hecho al principio, el objetivo era mostrar la evolución del concepto y cómo el concepto varía de acuerdo a cómo las personas lo ven de etapa en etapa. Pero eso surge y eso se debe a que el término liberalismo es un concepto sombrilla que implica una serie de tendencias diferentes y cada una de esas tendencias tiene que ser muchas veces analizada por separado. Me parece que la crítica que mucha gente le hace al liberalismo, de acusarlo como relativista, es porque se refiere a un tipo de liberalismo particular dentro del concepto sombrilla. Pero cuando yo acuso a todos los liberalismos en plural, de la misma crítica que le hago al particular, estoy cayendo obviamente en una generalización apresurada, obviamente por no saber diferenciar, no saber hacer y marcar las diferencias. Y creo que es lo mismo que puede ocurrirle a cualquiera cuando hace, por ejemplo, la crítica al marxismo. Obviamente el marxismo, por su base utópica, tiende a ser interpretable de acuerdo a quien lo maneja. Es decir, no es lo mismo hablar del marxismo estalinista del marxismo de Mao. O sea, siempre el marxismo se va a adecuar a la forma como el sujeto lo aplica y lo interpreta. Entonces, la crítica que se le hace a un marxismo en particular, hay que saber tener las diferenciaciones para hacer la crítica a los demás marxismos, hacer la crítica al marxismo en general. Creo que algo parecido ocurre con el liberalismo, pero en otro sentido. El liberalismo, como decía Jonathan, en su núcleo central, propone la libertad del individuo sin coacciones. Ahora, no propone la negación de los absolutos morales, porque justamente el liberalismo protestante, para tomar un ejemplo, tiene absolutos. De hecho, la evidencia de que tiene absoluto descansa en una sola palabra que define casi toda su teología, y es la palabra sola. Ese concepto de sola tiene de suyo una carga absoluta que descansa sobre la escritura, por ejemplo. De la escritura se convierte en regla objetiva para que el sujeto pueda crear conciencia. Ahora, no se toma la Biblia y se le cae a bibliazos al individuo para que acepte lo que la Biblia enseña o para imponerle la moral como tal, sino que se le predica para que de esa manera la persona pueda ser convencida por la acción de la escritura y de esa manera se apropie de ella, y eso se convierte en una regla de vida absoluta para él. Así que no hay una negación de los absolutos como tal, y obviamente los absolutos morales, que muchas veces se les llama valores, y el concepto valor podría implicar una idea subjetiva, pero realmente el concepto correcto, por lo menos el concepto más preciso, sería categoría o
o lo que llamamos imperativos categóricos. El concepto de imperativo categórico puede ser y se define como a priori, tiene una carga a priori, y claro que hay normas a posteriori que son imperativos en sí, pero esas normas a posteriori se desprenden o se desligan de las a priori, ya sea por hermenéutica o por aplicación. Y esas normas a posteriori son las que podrían tener carga relativa. Pero los principios a priori, las categorías a priori, que también se pueden conocer como principia o como principios, son absolutos, y el liberalismo, por lo menos dentro del protestantismo, no los niega, de hecho los asume y los abraza, porque se entiende que se descubren y no se inventan. Entonces, a partir de esa concepción, yo creo que se puede corregir algunos de los entuertos y de los mitos que mucha gente tiene cuando escucha el término liberalismo y lo identifica con el relativismo. No sé si quieres opinar algo, hermano Johnny. Sí, Néstor, pero yo puedo ser liberal y ser subjetivista. Puedo ser liberal y ser relativista. O sea, el liberalismo no implica necesariamente una objetividad. El núcleo central del liberalismo es una cuestión netamente política o instrumental en el sentido de adorno, ¿no? Adorniano. Es que cualquier moral subjetiva, objetiva, universal, totalitaria, relativista, objetivista, positivista o naturalista, no puede tener como legítimo el medio de su propagación la violencia. Ese es el liberalismo. Liberalismo es eso. Liberalismo es que vos podés aceptar que la vida, los bienes y la libertad son derechos naturales, o que vida, bienes y libertad son derechos positivos. Lo que vos no podés aceptar siendo liberal es que el principio de violencia o la coacción de la violencia sea el medio de instrumentalizar esa moral. Entonces, yo puedo aceptar, por ejemplo, que nosotros fuimos creados para contemplar a Dios. Y yo sé que Guillermo y Néstor me van a decir, amén, fuimos creados para contemplar a Dios. Ahora, lo que a mí me puede hacer liberal y a Guillermo no, es que Guillermo acepte que porque contemplar a Dios es bueno, entonces le podemos firmar un cheque en blanco para que la iglesia pueda coaccionarnos a nosotros a través de la fuerza del Estado o la fuerza del imperio o de la fuerza de la violencia para que nosotros adoremos a Dios, para que demos culto a Dios, so pena de recibir un castigo en la Inquisición, por ejemplo. Entonces, es ahí donde funciona el liberalismo. Yo puedo aceptar, por ejemplo, el para qué de la libertad, que es la libertad positiva. Pero todo liberal, aún aceptando la libertad positiva, sabe que la libertad positiva implica la libertad negativa. Porque si yo no soy libre de la coacción externa, no puedo ser buena persona. Si yo no soy libre de la coacción externa, no puedo adorar a Dios. Si no soy libre de la coacción externa, no puedo edificar mi voluntad. Si no soy libre de la coacción externa, no puedo cumplir el orden natural. Este es el gran descubrimiento de Kant. Si la obra exterior no recoge la subjetividad interior, no es buena. No es buena. Ya lo decía un santo, ¿no? No me mueve, Señor, y ya Néstor debe saber mejor que yo al verso, ¿no? No me mueve, Señor, para adorarte, ni el tan castigo al infierno, ni el tan premio otorgado. Me mueve verte en la cruz crucificado. O sea, fíjate, ¿no? Ese principio, ese poema que fue escrito por un católico, un santo católico, es totalmente liberal. No me mueve adorar a Dios, ni la amenaza del infierno, ni el premio que me ofrece la iglesia. Me mueve Cristo. Entonces, cuando yo sé que me mueve Cristo, es porque Cristo me mueve en la vía interior. Es por eso que la llave de la salvación para el protestantismo es la fe, porque si yo no me muevo por fe, puedo tener todas las obras buenas del mundo, no me voy a salvar. No me voy a salvar. Yo puedo bautizarme, comprar reliquias, hacer procesiones, venerar a los santos, rezarle a la Virgen, cantarle a Dios, comer la Eucaristía. Puedo cumplir con todo lo que dice la iglesia. Pero si yo no tengo fe, que esa es la vía subjetiva, si toda esa obra exterior no la recoge la interioridad de mi fe, yo no me salvo. No me salvo. Entonces, digamos que lo que hace Lutero, lo que hace Kant, lo que hace Locke, lo que hace Adam Smith, es decir, podemos vivir en cualquier sociedad,
pero en una sociedad que respeta la autonomía de la voluntad de los individuos. Acá los individuos son sujetos en los cuales subyace una conciencia, diría Descartes, una voluntad libre, diría John Locke, el comercio libre, diría Adam Smith. Entonces, podemos buscar la justicia social, pero nunca por la violencia del Estado. ¿Ve? Entonces, un liberal podría aceptar la justicia social, pero no podría aceptar que el medio para cumplir con la justicia social sea la violencia del Estado, sea la opresión del Estado. Entonces, fíjate vos que todo el tiempo te voy a llevar a lo mismo. ¿Es legítimo venerar a los santos? Bueno, vamos a decir que sí. ¿Es legítimo que la iglesia use la violencia para que nosotros veneremos a los santos? Si vos decís que no, sos liberal. Sos liberal porque en el centro del liberalismo esa es la cuestión. Ahora, vos podés decir, bueno, pero entonces todos somos liberales porque nadie acepta la coacción externa de la violencia del ser humano. Y yo te voy a decir, no, hay mucha gente que estaría dispuesto a aceptar la coacción del Estado o del imperio o de la iglesia en pos de un bien mayor. Y decir, por ejemplo, como dice Marx, o decir, como ya ahí termino, ¿no? Como dice Marx, por ejemplo, que importan los estragos si los frutos son placeres, que no mató a miles de seres también en su reinado. Entonces, si yo te puedo robar tu propiedad privada en pos de un bien mayor, es legítimo, ¿ves? Entonces, ahí es donde entra el liberalismo, es decir, no, ese medio no es legítimo. Nunca la violencia puede ser legítima. Esa es un poco la ideología del liberalismo. Sí, Lo que Guille, pasa, te escucho, hermanito. lo que pasa para que Guille diga, lo que pasa es que también hay deformaciones de liberalismo. Por eso es que es bueno entender liberalismo. Tiene un núcleo central, pero hay diferentes tendencias y por eso se habla de un concepto sombrilla. Porque hay grupos que se identifican como liberales que después replican la coacción o que terminan negando la esencia central de ese núcleo. Por ejemplo, el liberalismo masónico de la Revolución Francesa terminó degenerando en el gobierno del terror, que no hay mayor coacción que el gobierno de la guillotina. Entonces, sin duda alguna, creo que también podemos ver paralelos acá en Estados Unidos, el caso de Black Lives Matter. Ellos se identifican como liberales, pero en 2020 utilizaron la coacción de ir a hacer destrozos por el caso de George Floyd, ¿verdad? Hicieron destrozos y destrozaron tiendas, destrozaron propiedades privadas en pos de un discurso que se identificaba como liberal y de hecho se les llama liberales, pero no hay nada más lejos de la verdad, justamente porque niegan la esencia sobre la cual justamente se construye el liberalismo. Y creo que hay una especie de, por causa de la mitificación que existe alrededor del concepto liberal, se llega a aceptar la noción de que liberal justamente es aquel que adopta mecanismos de coacción para imponer su ideología a la que identifica como liberal. Entonces yo creo que ese punto es bueno que se aclare. No sé si tú quieras decir algo, entonces, Guillo. Es cierto que hay deformaciones del liberalismo y que ante tantas deformaciones históricas y filosóficas es difícil, digamos, llegar al centro. Por eso es bueno hacer este tipo de debates. Yo le preguntaría a Jonathan, ¿no? O sea, son preguntas que después quiero que me respondas, te las hago todas juntas, con una reflexión. Es difícil entenderte porque de alguna manera estamos poniendo la libertad, o sea, todo el peso de la libertad en la libertad negativa, sin tener en cuenta la libertad positiva, porque vos me estás diciendo la libertad positiva es cualquiera, digamos, textualmente dijiste, podemos vivir en cualquier sociedad, como si cualquier sociedad valdría, ¿no? Mientras que no nos coaccionen. Eso sería una, digamos, son típicos argumentos, digamos, contra Kant, ¿no? Y podríamos decir también otra, que si políticamente nosotros decimos que la vida, la libertad y la propiedad son los valores que nosotros vamos a defender, ¿cómo hacemos para llevarlo a la práctica sin violencia? Entendiendo que el hombre no es un ser bueno, ¿sí? Y bueno, eso lo entendemos por el pecado original, bueno, eso es algo, otra temática. Pero entendiendo la caída del hombre, ¿cómo hacemos para llevar sin violencia, ¿sí? A la práctica política una defensa, digamos, de estos valores? Es bastante complejo en ese sentido poder entender al liberalismo como válido solamente teniendo en cuenta esto que, y cabe aclarar algo que es importante, los no liberales
los que no son liberales, también tienen en cuenta la no coacción en la libertad individual, digamos, también la tienen en cuenta. ¿No? Ahí creo que se cortó un poquito. Y lo que dijeron respecto de lo que decía Jonathan, a mí me hace acordar mucho lo que es la libertad interior en términos religiosos. Cristo lo explicita perfectamente, ¿no? Cristo hace dos enseñanzas puntuales respecto de esto. Una es la enseñanza sobre por los frutos los conoceréis, ¿sí? Y otra tiene que ver con el fariseo, ¿no? El fariseo que va a rezar y que ahí explica él que no es justamente el que obra, porque claro, cuando él habla de un fariseo que va a rezar y que promulga sus obras, ¿sí? Y que le da cuenta a Dios y dice, mira, yo soy bueno por todas mis obras, ahí Dios enseña, no, es interiormente lo que vale. Pero luego dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, no es o una u otra cosa, son ambas cosas y van por el mismo carril. Si las cosas no van por el mismo carril, tenemos problemas. Y eso no es ser liberal, ¿me explico? Si ser liberal es entender el liberalismo al estilo kantiano. Y hay algo interesante porque Néstor dijo algo que me pareció fabuloso. Él habló de imperativo categórico a priori, pero que se descubren. Vos fíjate que eso no es kantiano, porque el imperativo categórico kantiano no se descubre, se impone, ¿sí? Es decir, yo llego a ese imperativo categórico, pero desde mi propia subjetividad. Y bueno, es interesante, es muy interesante porque si yo descubro un imperativo categórico en la realidad, algo que está externo a mí, eso es realismo. Y bueno, ahora los dejo. Esas son mis impresiones. Es interesante el debate que propones con respecto a Kant, porque claramente en Kant los valores morales son buenos cuando son universales. Uh-huh. Es decir, para Kant no podemos nosotros aceptar cualquier máxima. ¿Por qué? Porque Kant dice, no todas las máximas son universalizables. ¿Cuáles son las universalizables? Aquellas que contemplan tantos factores que al final del día, las que son buenas son las mismas todas. De hecho, el padre Méndez, cuando enseña Kant, dice, en realidad Kant no está negando la moral cristiana, lo único que está haciendo es negar el procedimiento a través del cual la moral cristiana se fue aplicando. Lo que pasa es que Kant, y esa es una crítica buena, Kant está montado en una sociedad que todavía está llena de valores cristianos. Ahora, ¿qué pasaría si aplicamos el kantismo en una sociedad hiperpolarizada, hiperinformatizada, hiperideologizada, donde cada uno, el punto de partida de sus premisas para la máxima de sus, las máximas de la razón práctica, digamos, son totalmente diferentes y generan comunidades totalmente disímiles, ¿no? Pero el liberalismo no niega la libertad positiva. Lo único que niega el liberalismo es que el instrumento para predicar o para universalizar la libertad positiva sea la violencia. O sea, ser liberal es sostener que no está disponible la violencia. Yo estoy estudiando no sé, hay un ruido por ahí, el garantismo de Ferrajoli. No sé si han escuchado hablar del garantismo de Ferrajoli. El auténtico garantismo es liberal. El auténtico garantismo no es de izquierda. El garantismo de izquierda es estatista. En cambio, el verdadero garantismo sostiene la ausencia del poder punitivo del Estado, no la ausencia del derecho penal, porque el derecho penal puede marcarse en función de ¿qué? De lo que no es administrativo, ¿sí? Y de lo que no es de facto. Pero el derecho administrativo y el derecho civil, digamos, ¿no? O el derecho comercial. Ahora, en el derecho penal, cuando vos hablas del derecho penal, vos tenés el juez, el que instrumenta la orden del juez, que es el policía, y después tenés que es el que administra la justicia, y después tenés el que crea las leyes, que es el legislador. Entonces, el que crea las leyes es el que crea la ley penal.
Después tenés el profesor de Derecho Penal, que es el que crea la doctrina penal. Después tenés el juez, que es el que aplica la pena. Y después tenés el policía, que es el que instrumentaliza la pena. Todo aquello que queda en el margen como violencia del Estado, independiente de lo administrativo, independiente de lo legal, independientemente de lo judicial, eso es el poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado no puede ser legítimo. Entonces, el liberalismo jurídico, que es el garantismo, sostiene que lo único a lo que estamos en contra es el poder punitivo del Estado, porque el poder punitivo del Estado surge al margen del Estado, el poder punitivo de la ley surge al margen de la ley, el poder punitivo del derecho surge al margen del derecho. Entonces, lo único que plantea como razón instrumental el liberalismo es que la violencia nunca es el medio legítimo. ¿Por qué? Porque si vos tenés una ley y aplicás esa ley, no estás aplicando violencia. Si yo hago una ley que dice que el que roba va preso, si yo mando preso al que roba, no estoy ejerciendo violencia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa la violencia? Que la violencia nunca es legítima. Que un policía, cuando tiene que utilizar un arma para disuadir a un delincuente, no está ejerciendo violencia. Lo que está haciendo es impartir justicia, es disciplinar. No, pero Johnny, no. Ahí estás modificando el término de violencia. Vamos a hacer claro eso. Eso es modificar, o el autor que estás tratando, está modificando el término de violencia. O sea, eso no es violencia. No, ¿cómo no? Si vos matás a una persona que está por asesinar a otra, usaste un acto violento, en pos de la justicia, sí, digamos. Con herramientas legales legítimas, sí, pero es violencia. No, claro, no me va a decir que no es violencia algo que es violencia. Entendeme el concepto. Yo te estoy diciendo, poder punitivo. Es que lo está modificando. Está modificando un concepto que, porque si no, si empezamos a modificar conceptos, digamos, ya, bueno, podemos hacer lo que sea. No, pero la violencia es violencia. Pero Guille, los conceptos, todos los conceptos de la ciencia se hacen inteligibles en base a un marco teórico. Vos no me puedes decir que ese concepto tiene un marco teórico y el que yo tengo no tiene marco teórico. Que acá el concepto mío es el concepto puro, bajado del cielo. La violencia. Ve, el concepto tiene que tener una relación con la realidad. Bueno, acá estamos hablando ya de otra cosa filosófica, ¿no? Que es la filosofía del lenguaje, que vos sos profe de eso. Pero escúchame. Pero el marco en el cual Ferrajoli desarrolla eliminar la violencia del Estado es entender violencia como poder punitivo, no violencia sin más. O sea, la violencia que quiere erradicar Ferrajoli, yo no puedo erradicar la violencia del marido que le pega a su mujer en la puerta, al interior de su casa. ¿Por qué? Porque ese hecho se corrige después de haberlo cometido. Pero ¿cuándo es que el Estado, en su concepto, puede ejercer una violencia, como por ejemplo, la dictadura militar? La dictadura militar ejerció un poder punitivo que se dio al margen del derecho administrativo, al margen del derecho civil y al margen del Código Penal. Entonces, ese poder punitivo es un tipo de violencia la que niega. No está modificando el concepto general, sino hablando de un tipo específico. Claro, ¿por qué? Porque ese concepto de violencia se plantea como legítimo. Y lo que plantea el liberalismo es que la violencia no puede ser legítima. No está negando el liberalismo que el hombre es violento. El liberalismo no niega que el hombre tiene tendencia a la violencia. El liberalismo tampoco niega que existe la violencia. El liberalismo lo que hace es sostener que la violencia nunca puede ser legítima. No es legítima la violencia. ¿Se entiende? Que cuando se ejerce... Pero por eso te digo... Ejerciendo del Estado a ver, yo te pregunto, cuando vos estás ejerciendo del Estado, porque me estás contestando las preguntas que te hice, y en eso te agradezco. Cuando vos estás ejerciendo del Estado un acto contrario a la voluntad de la otra persona, y lo estás obligando a hacer algo que esa persona no quiere, ¿es algo violento o no es violento? Sí, por eso el liberalismo está en contra de ese acto. ¿Pero es legítimo? Cuando esa persona viola una ley, ¿es legítimo o no? Sí, porque no es poder punitivo, es derecho penal. Sí, a ver, te explico porque si vos entendés el concepto, debatimos el concepto. Si no lo entendés el concepto, no podemos debatir el concepto. Si yo hago una ley y esa ley está en la sociedad, y que está en el derecho penal, si yo aplico el derecho penal, ya no es poder punitivo, es poder judicial. ¿Se entiende? Si es
una pena administrativa, ya no es poder punitivo, es derecho administrativo. Ahora, todo lo que surge al margen de la ley, como poder punitivo del Estado, como violencia del Estado, eso es lo que niega el liberalismo. Vos me decís, y creo que vas ahí, vos me decís, la pregunta sería, ¿hay algo ¿el Estado puede ejercer violencia? Sí. ¿El Estado puede ejercer violencia? Sí. La violencia legítima del Estado es aquella que está al margen del poder punitivo. Esa es la violencia, digamos, lo que Max Weber diría, que el Estado tiene el derecho a ejercer el uso legítimo de la violencia, el usufructo del legítimo uso de la violencia del Estado. Ahora, ¿cuándo es que el liberalismo dice toda violencia es ilegítima? Cuando identifica violencia como poder punitivo, que se sucede al margen de la ley. Eso es lo que está diciendo cuando dice que toda violencia ilegítima entiende por violencia poder punitivo. Pero sin entrar en esta dicotomía o debate de filosofía del derecho, lo que hay que entender es que el liberalismo siempre va a plantear la tendencia a reducir el margen de violencia y de coacción. Y si vos aceptás que la coacción no es un medio legítimo para disciplinar o para evangelizar, por ejemplo, cuando vos me decías, por ejemplo, que San Agustín estaría en contra del liberalismo, la única manera en la que San Agustín esté en contra del liberalismo, de este núcleo duro del liberalismo, es que acepte que la coacción de la Iglesia, el uso de la violencia por parte de la Iglesia, pueda ser un medio legítimo para evangelizar a alguien. Claro. Si esto es lo que acepta San Agustín, entonces San Agustín está en contra del liberalismo. ¿En qué sentido? En que vos podés estar de acuerdo con valores objetivos. Ahora, ¿qué es lo que Cristo le dio a la Iglesia para universalizar es la verdad cristiana? ¿La evangelización y la predicación del Evangelio con el auxilio del Espíritu Santo o las fuerzas del Imperio Romano? ¿Qué es lo que Cristo le legó a la Iglesia como modo de universalizar el mensaje? La fuerza del Imperio Romano, los resortes institucionales de la violencia del Imperio Romano, o la predicación universal del Evangelio llegando hasta el martirio, porque los apóstoles no se valieron del Estado. De hecho, los apóstoles sufrieron la violencia del Estado. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, hay un núcleo duro. Esto Gabriel Zanotti se lo dijo a Dante Urbina en su debate, y yo creo que Gabriel Zanotti tenía razón, porque Dante Urbina, en ese debate, lo que le dice, no, pero Hayek una vez dijo, en el patio de su casa, dijo que no le gustaba Cristo. Y Gabriel Zanotti le dice, pero hermano, acá no estamos debatiendo la opinión subjetiva de Hayek con respecto a una nota al pie de página que escribió en un libro sobre la escuela austríaca. Acá estamos viendo el cinturón epistémico, el núcleo central del liberalismo. Porque claramente si hay un núcleo central del catolicismo, vos no me podés decir que defender el catolicismo y defender que la Virgen es corredentora. Porque vos me decís, ese no es el núcleo central del catolicismo. Eso no hace a un cristiano católico aceptar que la Virgen también sufrió por nosotros. ¿Me entendés? Entonces, es ahí donde nosotros planteamos el núcleo duro. Y si yo quiero defender el liberalismo, yo voy a defender ese núcleo duro y te voy a llevar al núcleo duro y te voy a decir, ¿aceptás la coacción como medio a través del cual se puede generar una comunidad organizada? Si aceptás la coacción, no sos liberal. Si negás la coacción, sos liberal. Digamos, ese es el núcleo central. Ahí se resuelve la cuestión. Johnny, o sea que yo necesito una ley para que no sea coacción. Claro. ¿El Estado? Claro. Bien, o sea, por eso, justamente la Iglesia como unidad organizada, ¿sí? Agustín reconocía, ¿no? Cuando decía, bueno, si Roma habla, asunto terminado. Agustín justamente reconocía, ¿no?, a la Iglesia como autoridad. Y al reconocerla como autoridad, daba, digamos, permitía, digamos, el tipo de no violencia que vos estás hablando para poder guiar, ¿no?, a la Grey. En ese sentido, digamos, por eso. Pero vos estás llegando a una conclusión que me parece que no va con el liberalismo en sí mismo, porque si vos me decís que cada vez que se pone una ley ya no sería violencia, ¿sí? Yo no sé si todos los liberales estarían de acuerdo con eso. Es bastante interesante lo que estás diciendo. Realmente no, es una novedad para mí lo que estás diciendo. No, porque no cualquier...
No cualquier ley tampoco, ¿no? Si no, caemos en el nazismo. El nazismo era legal también. Lo que pasa es que, es como decía Jonathan, otra vez, el tema es el núcleo duro. ¿Qué es el liberalismo en base al núcleo duro? Porque ese núcleo te permite incluso utilizarlo como colador para poder filtrar qué cosa es y qué cosa no es liberalismo. Porque hay muchas tendencias, como dijimos, liberalismo es un término sombrilla. Hay muchas tendencias que se identifican como liberales, pero que se divorcian de ese núcleo. O sea, prácticamente no lo son. Yo no podría decir, por ejemplo, que los grupos de Black Lives Matter o de Antifa son grupos liberales, aunque ellos se llamen liberales, porque en su praxis no lo son, ¿entienden? Yo no podría decir que el liberalismo masónico que llevó a la Revolución Francesa, en su conclusión final, sea prácticamente un liberalismo por las consecuencias que genera. Es decir, pueden haber grupos que se identifiquen como liberales, pero que se desliguen del núcleo central. Si se desligan del núcleo central, ya no pueden ser liberales, porque la definición de liberalismo descansa justamente en esa base, que no tiene nada que ver con el relativismo moral, porque justamente en esa base no hay negación de los absolutos morales. Es cierto. O sea, es cierto lo que me dice Guille. No es que sea ley es una condición necesaria, pero no suficiente para que no sea violenta. Porque el nazismo hizo leyes que fueron violentas. Pero Bien. ¿por qué fueron violentas? Porque una de las raíces del liberalismo, al menos del paleoliberalismo o del paleolibertarianismo, es el derecho natural. Y el derecho natural se descubre y no es hijo de la voluntad. No es hijo de la voluntad. Entonces Guille me decía, entonces el liberalismo es contradictorio, porque acepta que la violencia no es legítima, pero por otro lado, la única manera de cuidar la vida de alguien que está siendo amenazado de muerte es usar la violencia para frenar a aquel que lo está amenazando de muerte o que lo quiere matar, ¿no es cierto? Bien. Pero fíjate vos que ahí se torna legítima la violencia, porque es la única manera de frenar un mal mayor. Y yo creo que en esto, Zanotti tiene razón, el concepto de epiqueia en Santo Tomás es liberal. Porque la epiqueia es que la ley general es la paz social, el bien común. Esa es la ley general. Pero si viene Néstor un día se despierta loco y empieza a tirar tiros para todos lados, y la única manera de frenar a Néstor es liquidarlo a Néstor, en realidad se torna legítima la violencia porque es la única manera de restaurar el orden social. Entonces, una vez que nosotros hemos resuelto que todos los medios posibles para disuadir la perversión del orden social se han agotado, se torna legítima la violencia porque es el único medio para restaurar la paz social, para restaurar el bien común, digamos. Entonces, la epiqueia es postergar en un caso particular la ley común, porque es la única manera, postergando esa máxima común, es la única manera de restaurar la máxima común. Entonces, si hay un loco que anda matando a la sociedad por todos lados, y que si sabe que si lo metes preso va a seguir matando, o que si sale afuera va a seguir matando, entonces Santo Tomás dice, bueno, la única manera de restaurar la paz social es liquidarlo a ese sujeto, es prescindir de ese sujeto. ¿Pero por qué? No porque está negando la máxima social, sino porque la está afirmando a través de una razón instrumental, que es decir, que la única manera de mantener la paz social es, por este caso particular, hacer la guerra para restaurar, digamos. Tú sabes algo, para agregar, yo creo que algo que podría solucionar ese dilema, porque es un dilema legítimo que tú propones, Guillermo, se puede encontrar a través de dos conceptos kantianos, categorías a priori y categorías a posteriori, ¿verdad? Entonces, como entendemos por definición que a posteriori sucede a la priori y que la priori precede a la posteriori, se deduce y se colige fácil naturalmente que los a posteriori pueden ser destilados de los a priori. Ahora, ¿qué serían los a posteriori? Serían las leyes como tal. Y los a priori serían los principios
De todos es sabido que las leyes se destilan de los principios. Que yo de un principio como no matarás, puedo destilar leyes que regulen ese principio o que por lo menos lo permitan aplicar en la realidad. Ahora, puede ser que leyes que son a posteriori en sí mismas puedan contradecir el principio y puedan entrar en conflicto con el principio. Y eso todos lo sabemos. Las leyes que promueven el genocidio de, y no quiero mencionar los nombres para que no le afecte al canal acá, pero todos saben el genocidio prenatal del Nasciturus. Son leyes que atentan contra las categorías a priori, que atentan contra los principios. Como el liberalismo céntrico, es decir, el liberalismo en su núcleo central, trata de sostenerse sobre el descubrimiento de las categorías a priori o de los principios, no tiene ningún problema en poder convertirse en voz de protesta contra leyes que puedan atentar contra esos principios a priori. Porque sería obviamente contradictorio que alguien que promueve la libertad absoluta pueda convertirse en voz de protesta, ¿verdad? ¿Cómo voy a protestar si creo en la libertad de opinión que tú tienes? Sin embargo, como parte de categorías que son en sí mismas absolutas, una persona que defiende la libertad de expresión, que es un locus liberal, podría, desde su libertad de expresión, comenzar a protestar contra lo que entiende violenta los principios básicos que son absolutos en sí mismos en su discurso. Y eso es lo que puede explicar lo que parece contradictorio, pero no lo es, desde el núcleo céntrico, cuando tú entiendes que lo que trata de defender, por lo menos hablando como teólogo y hablando como teólogo protestante, el liberalismo teológico protestante, apunta hacia esos principios absolutos y por eso puede defender locus que son en sí mismos liberales, pero al mismo tiempo hacerlo con una convicción de absolutos morales. Y yo creo que eso sería un interesante punto de poder desarrollarlo y socializarlo como tal. Muy interesante. Es muy interesante lo que decís, porque, a ver, acá se dijo algo también, ¿no? Que me parece que va en consonancia. Se dice, el liberalismo tiene que ver con las formas, ¿sí? No con el contenido. Ah, Y bueno, no, pero no, acá lo que me está diciendo Néstor es justamente, yo creo que la reforma protestante no se da tanto por la forma, sino por el contenido mismo de lo que Lutero pensaba que en lo que la iglesia se había desviado. Entonces yo creo que Lutero pensaba en ese contenido y decía, no, hay que volver a Cristo, hay que volver o sea, el contenido se había desviado. Obviamente que criticaba las formas, pero yo creo que criticar la forma es decir, bueno, muchachos, reformemos, veamos, como tantos santos en ese momento lo venían predicando también, ¿no? O sea, vos sabés que en la Iglesia Católica también venía con esos problemas. Nadie lo va a negar. Pero yo creo que Lutero hizo mucho hincapié en el contenido mismo, porque de hecho, digamos, propone, digamos, volver a las bases, volver a las fuentes. ¿Por qué? Porque ve un desvío en el contenido. Entonces, pero fíjate, ahí me parece, sí. En el protestantismo, vos podés venir a la Virgen y seguir siendo protestante. Podés rezarle a los santos y seguir siendo protestante. Podés hacerte imágenes y seguir siendo protestante. Podés rezarle a la Virgen y seguir siendo protestante. Podés creer que la salvación es por obras y por fe, como hacen los arminianos, y seguir siendo protestante. Podés creer en el libre albedrío y no en la depravación total como cree Lutero, y seguir siendo protestante. Podés negar las doctrinas de la gracia y seguir siendo protestante. Podés afirmar incluso la doctrina de la nueva teología de Pablo, de la nueva perspectiva de Pablo, de N.T. Wright, y sigue siendo protestante. ¿Qué es lo que nunca puede hacer ningún protestante? Es someterse al poder del Papa. Si vos te sometés al poder del Papa, en ese momento dejaste de ser protestante. Vos podés, como protestante... Sacalo al Papa. Es que no, porque ¿A qué poder nos podemos someter? No, es que justamente
el centro del protestantismo es negar el poder del Papa. Es negar en esa jerarquía. ¿La autoridad de la iglesia, decís vos? Claro, pero que la autoridad de la iglesia implica el poder del Papa, ¿no? No hay autoridad de la iglesia sin poder del Papa. Entonces, no, pero, si yo como protestante, de la iglesia, del magisterio y del Papa, yo como protestante, ¿puedo enseñar doctrina social de la Iglesia Católica? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre vos y yo? ¿El contenido o que vos estás sometido a Roma y yo no? ¿Cuál es la diferencia? Claro, yo puedo enseñar exactamente lo mismo que enseñas vos. Exactamente lo mismo. Pero para el protestante yo soy libre y vos sos esclavo. Estás en el cautiverio babilónico de la iglesia. Porque vos estás sometido a Roma y yo no. Por más que yo predique exactamente lo mismo que vos, por más que yo enseñe y crea exactamente lo mismo que vos, yo lo creo de manera libre. Porque yo no lo creo porque la iglesia manda. Lo creo porque mi conciencia me lo dicta. Esa es la diferencia entre el sujeto moderno y el sujeto medieval, entre el protestante y el católico. Al católico no le importa lo que dicta su conciencia, al católico le importa lo que dice la iglesia. El católico dice así, y los apologistas son así. La iglesia católica fundada por Cristo dice que tenemos que creer así y manda que tenemos que creer así. Y a la mayoría de los católicos, incluso los apologistas, no les importa nada más. Si ella es la iglesia de Cristo y esa es la que manda que tenemos que creer así porque dice la iglesia. Bueno, para Lutero ese es el cautiverio babilónico, porque vos estás obligado a creer cosas que no entendés y a creer cosas que no aceptás incluso porque lo manda la iglesia, porque lo dice la iglesia. En cambio, el protestante no va a hacer nada porque lo dice la iglesia, ¿me entendés? Entonces, por más que sea verdad lo que decís vos, y que sea auténtica la Iglesia Católica, acá lo que estamos analizando es la forma, y en la forma el protestantismo está basado en la conciencia. Por eso Lutero, en la dieta de Worms, dice, yo no puedo ir en contra de la conciencia, porque eso no es justo, ni bueno. Pero Johnny, escuchame, Lutero también decía que el que no creía en lo que en su interpretación y en las cosas que él decía, los mandaba al infierno, digamos, es así. O sea, por eso, vos necesitas será contradictorio Lutero, pero eso no cambia la esencia del protestantismo. Lo único que hace es que Lutero sea contradictorio. Si Calvino predica la libertad cristiana y después lo manda a matar a Juan Servet, no hace que el protestantismo no predique la libertad cristiana, lo hace contradictorio a Calvino, pero son dos cosas diferentes. En esa falta de autoridad ya perdemos, como vos decís, puedo creer cualquier cosa y cualquier doctrina con toda la libertad. Por eso ahí estamos perdiendo el norte en pos de la libertad de coacción, ¿me entendés? No, pero te llevo a esto entonces, porque te llevo a lo último, ¿no? Así como liberal, ponele que yo sea liberal, no soy liberal, pero te llevo como a lo último del liberalismo, ¿no? Y te digo así, y si vos me respondés, va a quedar en evidencia lo que es el liberalismo. Mira, ¿vos estás a favor de que la Iglesia Católica enseña la verdad, sí o no? Claro. ¿Vos crees que la verdad a los hombres le hace bien? Sí. Bien. Entonces, si vos crees que la Iglesia Católica dice la verdad y que la verdad le hace bien a los hombres, ¿vos estarías a favor de que el culto católico sea sostenido por el Estado y que el Estado condene y prohíba a todos los otros cultos que son heréticos e incorrectos? ¿Estaría a favor de que el Estado censure todos los otros cultos y que solo sostenga el culto católico, que es el único verdadero y es el único que le hace bien al hombre? ¿Estarías a favor de que la Iglesia se valga de la fuerza del Estado para que censure todos los otros cultos y la libertad de culto y solo sostenga el culto católico? No. Estaría a favor de una promoción del culto católico. Entonces sos liberal. No de la censura. Entonces sos liberal. Porque el Papa León XIII en su encíclica Libertas está a favor de que el Estado prohíba todos los demás cultos porque no le dan gloria a Dios y porque pervierten la moral cristiana y porque pervierten al hombre, y dice que el Estado tiene que prohibir todos los otros cultos. Está en el capítulo 3 de la encíclica de León XIII, de León XIII, que se llama Libertas. Y vos estás en contra de lo que dice el Papa porque tenés un principio liberal, que vos decís, el contenido de la iglesia es correcto, pero la iglesia no tiene derecho a predicarlo de cualquier manera o de universalizarlo de cualquier manera. Este legado del protestantismo a la cultura occidental, y obviamente incluso tal vez
ha sido abrazado en cierto modo por el mismo catolicismo romano a partir del Vaticano II, porque sin duda alguna muchos de los conceptos de ayornamiento del Vaticano II se podrían identificar en sí mismos como una especie de interpretación del protestantización, liberalismo. No. de protestantización de la iglesia, lo dice Rabasi en su libro. O sea que en cierto modo el Vaticano II presenta una iglesia católica que tiene una visión más liberal, ¿verdad? A ver, sí, hay algo interesante que creo que se pasa siempre de largo, ¿no? O sea, no se está entendiendo algo. En la iglesia, la dinámica de la iglesia no siempre es unitaria en el sentido de una unidad de doctrina firme, sino en una evolución que es la que se le acusa de la que no tiene. Digamos, vos estabas acusando a una iglesia de alguna manera estática cuando nunca fue estática, siempre fue dinámica. De hecho, se van desarrollando los dogmas a través del tiempo. Vos fíjate que hay dogmas que se terminan haciendo en el siglo pasado, digamos. O sea, en esos términos, y hubo muchas discusiones dentro de la iglesia, incluso en términos antagónicos. La única diferencia en la iglesia católica respecto de todas las protestas que hubo dentro de la iglesia católica, porque el protestantismo ha nacido en el seno de la iglesia católica, es justamente que en último término acude, como vos bien dijiste, a la autoridad de la iglesia y a la cúpula de la iglesia, que es el magisterio, y en última instancia, el papa. Entonces, ahí vamos, digamos, pero no es que la iglesia ha sido estática en su pensamiento, sino que ha ido desarrollando el pensamiento y ha tenido controversias. Y bueno, y ha ido de alguna manera decantando lo que uno entiende como verdad. Claro. ¿Sí? Porque por ahí parece que la Iglesia Católica nació con el manual, con la doctrina, con la doctrina social de la Iglesia en el siglo I, y no es así, digamos. Pero los que están en contra de la modernidad, los que están en contra de la modernidad, los que vos los conocés y tienen nombre y apellido, ¿no? Los que están en contra, los católicos que están en contra de la modernidad, ¿aceptan el Concilio Vaticano II o lo rechazan al Concilio Vaticano II? No, en esencia, muchos lo rechazan, claro. Ok. Es por eso. Ahora bien. No, pero eso es ser tradicionalista, pero sí te entiendo. A ver, Néstor, te dejo. Ciertamente es verdad que el catolicismo romano es dinámico en su historia. Eso es algo real. Pero lo que no ha sido dinámico son los conceptos que asume cuando va construyéndolos. Es decir, desde que adopta la visión de primacía de Pedro, ese concepto se vuelve estatutario y por lo tanto establecido. Pese al carácter dinámico de la historia, de la evolución del desarrollo del catolicismo romano. Entonces, lo que es dinámico es su evolución histórica, pero no las conceptualizaciones que afirma. Eso sería una forma más precisa de verlo. Y eso explicaría el por qué, obviamente, hay un rechazo establecido hacia conceptos establecidos. Entonces, yo creo que ese es un punto que sería interesante de precisarlo. La otra cuestión tocante a ese punto es que también tenemos que, y pienso obviamente en la audiencia que nos ve, en evitar caer en la generalización apresurada del concepto liberal, obviamente. Cuando nosotros escuchamos hablar de liberal, y yo lo digo acá en el contexto en el que estoy viviendo, aquí cuando yo digo liberal, la gente inmediatamente piensa en algo que es negativo. Piensa en una persona que defiende el aborto, bueno, que defiende la ideología de género, etcétera. Y no necesariamente es así. O sea, el término se ha convertido muchas veces en un concepto tan peyorativo como el término luterano en la España de la Contrarreforma, pensando que luterano era todo aquello que sonaba a protestante, cuando no necesariamente el protestantismo que se predicaba en la España de la Contrarreforma, en Sevilla y Valladolid, era luterano. Muchas veces era calvinista. Entonces hay que tener esa apreciación. Cuando se habla de liberal, no se está hablando de algo necesariamente negativo, necesariamente peyorativo, sino como ya se ha estado remachando desde el inicio, en el núcleo central de aquel que entiende que no se necesita la coacción, pero sí la convicción del individuo a través de su conciencia hacia los locus que va a adoptar y que obviamente va a defender. Ahí está. Ese es el centro de la cuestión. ¿Pero por qué? Y ahí te dejo, Néstor.
Porque aquellos que están en contra del liberalismo piensan que si no hay coacción, en la sociedad habrá relativismo. Pero ¿sabes por qué? Y en ese sentido, Gloria Álvarez, en eso, solamente en eso tenía razón, porque no están dispuestos a dar la batalla cultural. Fíjate, y esto es una crítica al protestantismo que voy a hacer ahora, ¿no? El catolicismo, después del Concilio Vaticano II, dejó de proselitar, dejó de defender la fe en contra del protestantismo, dejó de defender las verdades católicas, dejó de usar al Estado como medio de propagar el catolicismo, porque el Concilio Vaticano II impedía eso, no lo proponía a ese modelo de catolicidad tradicional, de la ecúmene católica, de la cristiandad, proponía otro modelo, ¿no? Y no daban la batalla cultural. El protestantismo sí, y comenzó a crecer un montón en Latinoamérica por el pentecostalismo. ¿Por qué hoy el catolicismo está recuperando mucha gente? Porque está dando la batalla cultural. Y yo los reconozco a eso. Están dando la batalla cultural y muchas veces la dan mejor que nosotros. Entonces, fíjate vos que si el catolicismo utilizara los medios que Cristo dejó para universalizar la fe, que es la predicación del Evangelio, el catolicismo podría universalizarse. Pero el catolicismo no hizo eso. Y vos sabés que no hizo eso. Que hizo otras cosas, que utilizó el poder del imperio, que utilizó el poder del Estado para generar católicos en la sociedad. Y utilizó el poder del imperio. De hecho, ¿quién inventó la palabra Sacro Imperio Romano? ¿Qué es el Sacro Imperio Romano? El imperio católico. El imperio de Carlomagno era Sacro Imperio Romano. Isabel la Católica era un imperio católico. Los reyes católicos eran imperio católico. Ahora, hoy un católico podría militar que surja un imperio global que a través de la fuerza de un imperialismo internacional siembre el catolicismo por todos lados, y yo creo que allá pocos católicos estarían de acuerdo con ese tipo de violencia católica que en su momento se ejerció. ¿Por qué? Porque el principio protestante de la libertad de conciencia y de la objeción de conciencia y de la libertad individual ha penetrado incluso a la Iglesia Católica, incluso al magisterio católico, incluso el Papa hoy es un liberal, porque el Papa no estaría de acuerdo con un imperio católico que a través de la fuerza de la metralleta o de la espada católica o del gibelino, como hay alguno que le encanta el gibelinismo, ¿no? Vaya con la espada católica a matar herejes, ¿no es cierto? Y a despertar las conciencias católicas con el pueblo a través de la espada. Entonces, creo yo que es un error pensar que si no hay coacción, hay relativismo, porque esa opción de hierro, la única manera que se puede desarrollar es justificar el imperialismo católico, el imperialismo protestante. Para que no reine el relativismo, tiene que reinar Gengis Khan sobre toda la tierra. Y ese razonamiento, Guille, y estarás de acuerdo conmigo, es muy peligroso. Sea católico, islam, protestante, musulmán, hindú o ateo o lo que sea, es muy peligroso. Johnny, yo creo que, digamos, el relativismo, o sea, la acusación de relativismo, el liberalismo, no se da en la coacción. Porque de última hay martirio, digamos, ¿me entendés? O sea, si vos estás dispuesto a morir por tu idea, morirás por tu idea si te coaccionan. Ahora, y que la coacción llegue hasta el último, ¿no? Hasta el último de sus consecuencias. El relativismo se da en el otro lado, en la otra vereda, digamos, o sea, en el otro camino de la libertad, ¿sí? Sino se da en la libertad positiva, ahí se da el liberalismo, el relativismo. O sea, en ese debate es donde puede surgir, te podría decir así, el relativismo, ¿me entendés? Es donde está el peligro, no en la coacción. Porque, como te digo, de última, si vos crees en algo hasta la muerte, No, porque en el catolicismo, ¿sabe por qué no hay relativismo? No por la verdad, no por la predicación, sino por la violencia. No. Es por la violencia, sí. No. Sí. Cuando Hans King quiso cuestionar un dogma católico, ¿qué le hicieron a Hans King? Le sacaron los permisos, lo difamaron, y en el mundo católico, y eso camina a la parroquia más próxima y menciona la palabra Hans King, y el 90% de los católicos se va a hacer cruces cuando vos digas la palabra Hans King. ¿Por qué? Porque usan la coacción.
en vez de utilizar la persuasión y dar el debate cultural, usan la coacción. Te sacamos el permiso. No podés enseñar teología en las universidades católicas. Entonces, Esa es coacción. No. Sí, no por eso, pero vos, a ver, de nuevo. entonces El debate moral se da por otro lado, digamos, ¿sí? O sea, porque yo entiendo el debate teológico, digamos, y la posición que vos estás tomando. Pero yo te diría, te vuelvo a lo político y al liberalismo político, para dejarlo a Néstor, es el problema que es cuando vos decís, bueno, yo creo que Néstor está, digamos, más en línea en ese sentido, que me habló más de la libertad positiva y de valores objetivos a los cuales se aspira, digamos, en el liberalismo y que no se renuncia a ellos. El asunto es cómo, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Porque existe un peligro real de relativización. De hecho, se ha dado, digamos, en el mundo, y en gran parte, digamos, del mundo, tenemos un relativismo moral imperante. Entonces, es un hecho eso, ¿no? No es una idea, digamos, es un hecho. Entonces, a partir de ahí está la problemática en términos filosóficos en la cuestión de la libertad. Ahora, cuando se impone algo, justamente también es un tema liberal, digamos. Es cierto que siempre la cuestión de la autoridad es una problemática, digamos. ¿De dónde viene la autoridad? Yo creo que el tema de la autoridad, vos tenés un libro respecto de eso, tiene que ver con la legitimidad de esa autoridad. ¿Sí? Creo que ahí se da el debate, ¿no? En la legitimidad de la autoridad. Pero cuando uno piensa que no hay autoridad o que hay que diezmar la autoridad, es justamente donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan a ver, vos fíjate, ¿por qué te mencionaba lo de Lutero? Lo de Lutero te lo mencionaba no porque Lutero lo haya hecho en particular, digamos, sino porque era una consecuencia obligada de quedarse sin autoridad. Cuando vos negás una autoridad, necesitas reponerla, porque así funciona, digamos, por naturaleza el hombre, digamos, como el hombre funciona en comunidad, y somos una comunidad en todos los lugares donde vayamos, ¿no? Necesitamos una autoridad dentro de esa comunidad. Porque tenés un muñeco de paja ahí. Bueno. Claro, vos tenés dos opciones nada más. Hay dos opciones, ya le doy a Néstor, porque no me quiero olvidar de esto. Hay dos opciones nada más. Vos imaginate que hay dos grupos de gente. Y vos gobernás, vos sos el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Vos sos el príncipe, tipo el Leviatán, vos sos el Luis XIV. Y vos podés generar dos sociedades. Una sociedad donde todos piensan igual y donde todos están en la verdad católica o en la verdad política o en la verdad natural, digamos, y todos creen en la misma verdad, pero porque todos están amenazados por la fuerza del imperio. Esa es una sociedad. Todos están en la verdad, todos predican la misma verdad, todos dicen la misma verdad, todos hablan de la misma verdad, pero todos están amenazados. Todos lo hacen por miedo, por manipulación, por presión o por violencia. Y después tenés otra sociedad donde todos piensan diferente y donde hay algunos que creen en lo que vos crees y aceptan lo que vos aceptás y otros que no. Entonces, hay gente que dice la verdad y que cree en la verdad y hay gente que está equivocada, pero todos son libres. La pregunta a la que te lleva el liberalismo es, ¿vos elegirías la sociedad donde nadie es libre para que todos digan la verdad? ¿O elegirías la sociedad donde todos son libres y libremente algunos pueden descubrir la verdad sin coacción y otros no la van a descubrir? El precio al que se paga en una sociedad libre es que no todos piensen igual. Ese es el precio que hay que pagar por una sociedad libre. Si yo no estoy dispuesto a que gente piense distinto a mí, porque no estoy dispuesto a tolerar, eso lo explica John Locke en Carta sobre la tolerancia, si yo no estoy dispuesto a tolerar a aquel que piensa distinto a mí, tengo que utilizar la fuerza del Estado o del imperio para que todos piensen como yo, porque yo soy el que tiene la verdad revelada. Ahora, yo estoy dispuesto a vivir en una sociedad donde aquel que es presidente baja la religión al pueblo, al estilo cuius regius eius religius, cuya religión del rey es la religión del pueblo. Entonces, el principio que está instalando cierto pensamiento católico ahí es que si gobierna el presidente que es islamita, que es musulmán, entonces, para que todos estemos en la verdad, todos tenemos que ser musulmanes. Y si hay un gobierno musulmán que impone por la fuerza esa verdad, porque para el musulmán la verdad es el Corán, los católicos gibelinos
hasta Cristian Rodrigo Iturralde y el padre Rabasi, todos serían liberales. Incluso los autores del libro El liberalismo es pecado, si nos gobernara por coacción un musulmán, serían liberales todos los católicos y estarían predicando por la libertad individual y por la libertad de conciencia y por la libertad de culto. Serían protestantes. Bueno, ese punto es muy importante de destacar. Otra vez, cuando yo hablo de liberalismo, desde mi postura estoy hablando de un tipo de liberalismo, otra vez, porque eso es algo que hay que tener en consideración. Y el tipo de liberalismo a que me refiero, obviamente, es el que descansa y subyace en la esencia del protestantismo. Y la base justamente es la conciencia. Pero otra vez, no hay una negación de la dependencia de una autoridad. Lo que pasa es que la autoridad en el protestante, como decía Lutero en la misma Deta de Worms, es la escritura. Mi mente está cautiva de los textos escriturísticos que he citado, que es como una traducción más exacta de las palabras de Lutero, que muchas veces se ha traducido como mi mente está cautiva de la palabra de Dios. Pero la idea es esa, o sea, la palabra de Dios se convierte en la fuente de autoridad, pues es una fuente de autoridad en un sentido que no niega de suyo la libre elección de conciencia, o sea, la libre capacidad de, pues, por conciencia, yo puedo asumir esta verdad. Entonces, esta conciencia no se construye sobre la acción del Estado, o en este caso sobre la coacción del Estado. De hecho, la dieta de Worms es una dieta en la que usted está frente al Estado, está imponiendo su conciencia por encima del Estado. Entonces, el Estado no sirve como agente de coacción. Lo que sí sirve como agente de convicción es la escritura, a la cual él está supeditado, y esa escritura la entiende y la asume a través de su libre conciencia. Entonces yo creo que ahí es donde descansa el pensamiento que llamaríamos liberal del protestantismo, que no tiene nada que ver con que un protestante dé la batalla cultural. De hecho, y esto es importante que se sepa, dentro de los países latinoamericanos, especialmente en Centroamérica y en el Caribe, las iglesias protestantes se han sumado tradicionalmente a la lucha contra las ideologías de género, contra los movimientos del pañuelito verde, etcétera, porque justamente tienen esa misma convicción, ya que la moral no ha sido nunca negada, la moral judeocristiana, como base epistémica de su conocimiento ético dentro del movimiento reformado, y eso es algo que tener claro. Y no me parece que en el año que viene, 2024, en Seúl, Corea, habrá una reunión de lo que llamaríamos un concilio, que es una continuación de lo que se conoce como el Pacto de Lausana, que se hizo el primero en el 74 en Lausana, Suiza. Se ha ido celebrando en la década de los 80, en el 84 se hizo en Manila, y luego en el 2010 se hizo en Sudáfrica, y que era un pacto de todos los grupos que se identifican dentro del universo protestante, incluyendo a metodistas, a bautistas, creo que estaban presbiterianos, hasta pentecostales. Todos esos grupos se unieron justamente para hablar de evangelismo, de en vez de estar discutiendo sobre nuestras diferencias doctrinales, hablar de cómo podemos colaborar en la evangelización del mundo. Y el Lausana 4, que se va a hacer en Seúl, Corea, en el año que viene, es justamente para hablar de qué postura deben asumir todos los representantes del mundo evangélico, es decir, todos los representantes del protestantismo, ante el tema de la batalla cultural. O sea que sin duda alguna hay un interés masivo porque la asunción de mi conciencia y la negación de la coacción del Estado o de cualquier otra figura de autoridad que no sea la conciencia y la palabra de Dios no hacen que el protestante se exima de dar justamente la batalla cultural o de alzar su voz contra lo que entiende sería una anomia que atenta contra su concepción ética de la moral. Bueno, muchachos, che, ya se nos pasó el tiempo un poquito, ¿eh? Fue muy, muy interesante. La verdad que me gusta. A mí lo último, Johnny, como para... Sí, mi hermano, dale. Es un pequeño aporte solamente. Comentarte que, digamos, en esto de la verdad, ¿no? Hay que recordar que la verdad no es
absoluta extensivamente, o sea, nosotros no vamos a conocer toda la verdad y que siempre la realidad nos va a dejar mucho hilo para cortar, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? Creo que acá, en ese sentido, Descartes hizo mucho daño, según Pascal, ¿no? Cuando dice la verdad es clara y distinta, o sea, las cosas son ideas claras y distintas, Claro, hay que tener eso. Entonces, Castellani lo critica diciendo, bueno, hacer fácil lo difícil, ¿sí? Es de lo que Pascal reniega, ¿no? Justamente, y es lo que no le perdona a Descartes. Y es también autoritario. ¿Ah? Y es también autoritario. Claro. Entonces, bueno, es un tema para Che, muy interesante. te bancaste 2 horas a 2 protestantes que tienen algunos principios liberales, te lo bancaste como un duque, así que un capo, un capo, Guille. No, ustedes saben que yo los quiero mucho y bueno, y hay que seguir predicando a Cristo, eso es lo fundamental. Ahí está. Así que bueno, creo que estamos siempre en eso. Ese es el absoluto. Por supuesto, es el logo. Che, me voy a comer unos tamales que acabo de comprar. Un placer. Muchas gracias por haber estado Fuerte aquí. abrazo, amigo. Estamos bien. A suscribirse, los que están acá, se suscriben al canal de Guille. Chao. Gracias, nos vemos.